¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es su canal de Público y Privado. Hoy transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, de los estudios de Público y Privado de San Cristóbal de las Casas, este 26 de noviembre, viernesito de este 2021, con una carretera San Cristóbal-Tuxtla todavía generando muchas inconformidades. No deberían de cobrar, si usted me lo permite, ante tantos problemas que tiene uno para llegar puntual a los compromisos. Deberían de acortar las fechas de entrega, se está extendiendo demasiado ya las quejas de los ciudadanos y de verdad que deberían de hacer algo con estos tres tramos que están repartidos y hablar con los encargados de esto para que sean más formales y la ciudadanía tenga muy claro cuándo podemos utilizar este servicio de manera adecuada, servicio que estamos pagando, que estamos pagando todos los días. Bueno, pero hoy vamos a hablar precisamente de temas de políticas públicas, aunque les sorprenda, porque en estos gobiernos de la nueva administración de la 4T, hablar de políticas públicas parece otra historia, pero tenemos que hablar de políticas públicas y hoy estoy con un gran ponente. Hoy estuvo aquí en San Cristóbal dando una ponencia sobre el tema del urbanismo. Él es maestro en arquitectura, tiene un posgrado en administración pública por el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid precisamente, y en el INAP de España. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, tiene una leer su currículum me llevaría aquí prácticamente una hora, y lo que menos tiempo tiene es él, porque realmente tiene mucho trabajo. Y me acompaña también aquí a mi diestra Sofía Yescas Núñez, que ella es directora de la Iniciativa para la Planeación, Desarrollo y Sostenibilidad, pero el que es invitado de honor hoy se trata de Gabriel Ballesteros Martínez. Maestro, bienvenido a San Cristóbal, bienvenido a Chiapas. Qué gusto estar aquí en Chiapas, qué gusto estar aquí en San Cristóbal. Hemos sido recibidos encantadoramente y hemos tenido la oportunidad ya de conversar con la gente de acá de muchas cosas que nos son comunes. Pues Sofía haciendo un gran esfuerzo precisamente como directora de esta iniciativa para la planeación, el desarrollo y sostenibilidad, que ya hemos platicado sobre este tema, que uno de los intereses primordiales es pues abatir con la corrupción. Ese es uno de los temas primordiales de esta iniciativa. Y otra, pues obviamente que el recurso de los ciudadanos sea destinado de mejor manera y no pase lo que está pasando precisamente con esta autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué es el urbanismo para la gente de a pie, como yo, que nos ve? ¿En qué consiste el urbanismo y cuáles son los efectos que obviamente genera hacia la ciudadanía o debe generar hacia la ciudadanía? Pues mira, pese a lo que se pudiera pensar que el urbanismo son construcciones, en realidad el urbanismo lo que es un conjunto de normas, de pactos, de acuerdos, es un conjunto de concesiones. La urbe y hacerlo público dentro de la urbe. Entonces, amerita no solamente el establecimiento de normas legales, arquitectónicas, constructivas, también es un conjunto de pactos entre la gente, de comportamientos, de actitudes que asumimos para vivir en comunidad, para poder compartir esto que nos es común, que es la ciudad. Perfecto. Sofi, gran parte de la preocupación, del trabajo, del esfuerzo sobre esta iniciativa de planificación y desarrollo y sostenibilidad precisamente es el tema del urbanismo, pero el tema de la planeación por la transparencia, ¿no? Por erradicar, acabar con este tema de la corrupción, pero en específico, ¿cuál es la primera etapa? ¿Qué es lo que deberíamos estar hablando el día de hoy por parte de compromiso de la sociedad? Como ya nos dijeron, el urbanismo no solamente es la parte de la gobernanza, también es parte de la sociedad. ¿Sobre qué se está trabajando precisamente para estos procesos se puedan integrar? Bien, pues parte fundamental y que fue materia de la ponencia que impartió hoy nuestro invitado fue precisamente el establecer estas alianzas, estos vínculos que nos permitan generar un frente común en el que haya una intención que exponer hacia los gobiernos y que con esto evitemos transformar las ciudades cada 3 años, los estados cada 6 años. Necesitamos entender que como ciudadanos tenemos que ceder parte de nuestros intereses en favor del bien de la comunidad y construir estas alianzas es un punto definitivo que nos da un espacio común hacia una ruta también
que trasciende hacia un espacio sostenible, que es al final del día lo que buscamos. En este caso específico en San Cristóbal, tenemos una gran oportunidad en puerta para echar a andar el Instituto Municipal de Planeación, que es un ente gubernamental que trabaja de la mano de la ciudadanía precisamente para emprender todos estos procesos de gobernanza. Y bueno, yo diría que ese es un buen punto de partida en el ámbito local y como el Estado, trabajar en esta gran red para ir creciendo con orden y con desarrollo. Maestro Gabriel, el tema de la gobernanza, en el tema del urbanismo, no le ata las manos, los pies, no lo ata a la silla precisamente al hombre del gobierno, al mandatario. Pues la verdad es que se puede entender de las dos maneras. Se puede entender la gobernanza como la capacidad que tiene el gobernante de implantar el orden que existe y hacérselo válido a los ciudadanos, aunque a veces los ciudadanos no quieran. Pero en realidad la verdadera gobernanza parte de abajo hacia arriba. De acuerdo con usted. El proceso es más bien los pactos que se generan y las peticiones que se le hacen como ciudadano al gobernante para que concilie en los intereses públicos estos intereses particulares que las personas van poniendo en la mesa. Los restauranteros tienen unos intereses, la gente de la industria tiene otra, las personas comunes y corrientes que tienen una, digámoslo así, solamente habitan en la ciudad porque trabajan en otro lado, pues tienen otros intereses. Entonces, todas estas necesidades de servicios, de calidad de redes, de infraestructura, se llevan a un espacio de discusión. Eso es lo que debemos construir, espacios de discusión en donde terminemos por materializarlos con el presupuesto público una vez que se gasta, ¿no? Ok, pero si ese espacio de discusión y las propuestas son bastantes y el recurso público es muy poco, ¿qué es lo que aparece? Esto es lo que regularmente pasa. Entonces tenemos que llegar a acuerdos. Hay acciones constructivas o nuevas infraestructuras o cosas que queremos construir, algún auditorio, un estadio, cosas como esas, pues tenemos que priorizar, porque no siempre podremos hacer todo lo que buscamos en el plazo que queremos, pero si se hace una prioridad y se plasma en los programas de ordenamiento territorial y se lleva a las diferentes estructuras presupuestales y los ayuntamientos lo aprueban, los acuerdos van por dentro. De acuerdo. Ya sucedieron y solamente están en ejecución después. Vamos a ponernos en orden, tú primero, yo después, y etcétera, etcétera. Así es. Pero a ver, Sofi, existe un 115, existe en la Constitución la libertad, la manera de generar nuevos recursos, asociarnos con otros gobiernos incluso, participar en otros programas de captación de recursos. Se está pensando también en eso porque las limitaciones de los presupuestos pues va a ser siempre una constante, ¿no? Claro, pues aquí es cuando más que nunca toma relevancia el tema de las alianzas que nos permitan llevar estos temas en lo local, a lo intermunicipal, a lo metropolitano y generar también una visión no nada más de servicios para la ciudad, sino para lo que es una metrópoli, un territorio quizás ya conurbado. Evidentemente hay muchos mecanismos, pero lo que necesitamos es ponernos de acuerdo, tener una visión común, yo diría, y objetivos claros, porque al final todos podemos estar hablando con base en nuestros intereses, pero si estamos en este intercambio, sin lo que yo mencionaba hace rato, ¿no? sin querer ceder ante lo que es el bien común, no vamos a llegar a ningún lado, no va a haber gobernante que escuche, no va a haber ningún mensaje claro, y si de por sí los temas son intrincados y los recursos escasos, yo diría que se va a hacer más complicado. Mecanismos hay. Mecanismos hay. Sí, claro. Opciones hay. Opciones hay. Necesitamos dialogar, necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos primero la visión, ¿no? Yo creo, ¿no? Una visión común, claro, hacia dónde queremos Así ir es. y trabajar en eso sin importar el color que llegue, en el tiempo que llegue. Como ciudadanos decirle, sí, esto sí, pero primero vamos con lo que ya priorizamos y claro, determinamos fundamentos. Maestro Gabriel Ballesteros, la visión, los intereses. Los ciudadanos también tenemos intereses. Claro. Se ponen en el centro los intereses del ciudadano, en el centro se ponen los intereses precisamente del gobernante, en el centro se ponen los intereses de las condiciones. ¿Qué se pone? ¿Quién dice qué se pone? ¿Quién realiza el estudio? ¿Bajo qué normas? ¿Bajo qué criterio? Porque lo urbano, lo exterior tiene que ver con lo interior también, ¿no? Así es. El ambiente, el clima, Ni más todo ni menos. eso. Pues mira, aquí tenemos un mundo formal y un mundo informal.
De acuerdo. El mundo formal está dado por todas las estructuras legales que tenemos. La Constitución, la Ley General de Asentamientos Humanos, la legislación urbana de Chiapas, la legislación, el Reglamento de Desarrollo Urbano de San Cristóbal y, digámoslo así, ahí están todas las maneras en las cuales tú solicitas una licencia, qué necesitas presentar para que te la den, todos estos requisitos, todos estos elementos técnicos, y hay una autoridad que está frente a ti como gobernado y que... Primero lo jurídico, y que genera. luego lo normativo y luego lo reglamentario. ¿En ese orden? No siempre, porque A ver, eso el dígame universo usted. jurídico está aquí. Ok. El universo de las cosas que pasan en la vida real está acá. De acuerdo. ¿Qué sucede aquí? Te pongo el ejemplo de un tianguista que quiere esa calle porque ahí pasa la gente y ahí es donde se quiere colocar. Pues sí, en la vida jurídica, pues él va, hace una solicitud, le van a pedir unos requisitos, es muy posible que ni siquiera esa ventanilla exista De acuerdo con usted. y que ni siquiera tenga dónde ir él a pedir De derecho acuerdo. a ponerse en ese lugar. En algunas ciudades incluso hasta está pintada la calle para que ya sepan de dónde a dónde les toque el local que pagaron con los derechos que cubrieron. Pero donde eso no hay, existe el otro lado, que es esos pactos que se van haciendo, que se van tolerando, que la gente va ganando en base a un ejercicio a veces hasta de fuerza, muy frecuentemente, Resistencia. y de resistencia. Y entonces tenemos un mundo en donde ya no hay una norma específica que aplique, sino es más bien los pactos entre la gente. Y este universo y este otro necesitamos vincularlos. Porque ¿qué sucede? Si pensamos en un proyecto de gobierno, el que sea político, azul, verde, amarillo, naranja, el color que sea, no se puede ejecutar si no coincide con lo que la sociedad quiere. Y si lo haces, tarde o temprano viene un proceso de resistencia. En el proceso que estamos tratando de influir para que se desarrolle más, que es este proceso de generar alianzas para la gobernanza urbana, necesitamos capturar estos fenómenos reales que suceden y tratar de formalizarlos en un ejercicio de diálogo que permita entonces sí que se apliquen las normas sobre este fenómeno. Necesitamos que quienes viven en este fenómeno informal o que trascienden sus intereses en este fenómeno informal, acepten irse a lo formal y también entender que lo formal no puede ponerse encima de ellos y terminar por abatirlos, que frecuentemente también sucede, que hay fenómenos comerciales o económicos o constructivos que van sucediendo y que los quieres meter al orden y lo que haces es desordenarlos y descomponerlos. A veces lo orgánico funciona bien y lo que hay que hacer es simplemente darle la estructura legal que necesita o institucional que merece, o fiscal a veces, simplemente hay que regularlo, ¿no? En fin, es un ejercicio que amerita un gran diálogo entre los particulares y el Estado. En este gran engranaje social que están planteando ustedes como una alternativa de solución, la participación de la sociedad, insisto, es importante, pero también hay elementos alternos que influyen para las decisiones, porque ese es un instituto que va a tomar decisiones. Yo me pregunto, la parte política, que es el ADN precisamente de este nuevo sistema de trabajo, ¿dónde queda? ¿Cuándo ventila la decisión política y cuándo es el momento correcto de hacer caso, en este tipo de decisiones, a la parte política? Porque tendrá su espacio. Claro, claro. ¿Dónde es? Pues mira, yo pienso que lo político está dado en función de los procesos asamblearios que tenemos, el ayuntamiento, la legislatura, el Congreso Federal. Pero en realidad es difícil que en esos espacios se puedan construir efectivamente los pactos que la ciudad, pie a tierra, acá abajo donde vivimos los ciudadanos, realmente funcionen. Entonces ahora lo que está demandando la sociedad es precisamente un ejercicio de más ciudadanía y una ciudadanía más preparada, no preparada en función de certificaciones académicas, no, una ciudad más preparada para saber dialogar, para entender que si se ve de frente a la gente y se le explica lo que uno quiere, no forzosamente tienes que acabar a golpes porque no estuvo de acuerdo contigo. Tenemos que aprender a perder un poco de lo que nosotros pensábamos ganar para que todos vayamos andando. Esto es tan simple como, he dicho siempre en este tema que cada que me toca hablar, digo esta frase que es: a la gobernanza la guía la lógica y el sentido común.
Si estas dos cuestiones las ponemos en mayor valía, les damos más justicia, en realidad no tenemos mucho de qué discutir. O sea, si aquí, en esta calle, no puede parar un autobús, un vehículo de transporte colectivo, porque no es el sitio donde deba parar, y tú eres el que vive ahí y quieres salir de tu casa y simplemente levantar la mano y que el autobús se detenga para recogerte, pues estás tú haciendo una exigencia que no tienes en justicia razón de hacer. Lo lógico es que tú vayas a donde pusieron la parada, donde los demás la pueden compartir y donde además es el sitio correcto para que no interponga con otros vehículos que transitan por la misma calle. Es la lógica, es el sentido común. Hay sentidos comunes que a veces no facilitan las cosas urbanas. Y le voy a decir un ejemplo. San Cristóbal, una ciudad que tiene cuántos años de existir, y por ejemplo en el gran debate seguramente surgirán obras o proyectos que no se vean, que tienen que ver con lo oculto, que tienen que ver con lo que no luce el político, de el relumbrón. ¿Qué va a pasar cuando el político diga no a ese tipo de obras, o algunos actores digan no a ese tipo de obras, cuando la sociedad diga, aunque esta ciudad tenga tanto tiempo de fundado, pues no tenemos un servicio adecuado de alcantarillado, el tema del agua es un problema? No estoy diciendo que sea aquí en San Cristóbal, conste. ¿Qué va a pasar, Mira, amigo? La política es el ejercicio de hacer que las cosas pasen y que, aunque no estés de acuerdo, lo tengas que aceptar. Hacer política está muy devaluado. Pareciera como que la palabra es hasta media de mal gusto, ¿no? Ya. Porque siempre la asociamos con corrupción, con maldad, con trampa, con lo que sea. Pero en realidad necesitamos hacer política urbana. La política urbana se construye dialogando. Tienen que existir primero un diagnóstico, una visión común de qué es lo que nos está pasando, cómo somos y qué queremos. Una vez que tienes el qué queremos, lo validas. Tú como político, como responsable de un gobierno, lo validas. Se supone que lo hiciste en campaña, pero si no, lo vuelves a validar. Y una vez que lo has validado, que has recibido de la sociedad el aval, de estas decisiones, viene un proceso de ejecución. En realidad la gestión se vuelve más sencilla, incluso los políticos pudieran advertir que es más fácil planear, aunque te cueste trabajo, porque después vas de bajada. Y lo que permite también es, tú decías, una ciudad como esta, que de repente a alguien se le ocurre algo, que según esto va a ser la panacea de la solución de algún tema, ¿no?, económico, algo para atraer turismo, lo que sea. Bueno, no quiere decir que esté mal porque lo haya presentado el político. Si no lo ha validado, entonces le falta una parte del proceso. Igual que si quien lo propone es la ciudadanía. Si la ciudadanía lo propone, por mucho que exija y gritos y toma de plazas y toma de alcaldías, etcétera, si no lo ha validado desde lo público, tampoco vale. Es decir, tenemos que aprender a generar el proceso de que las cosas se encuentren una validación pública. Porque hay cosas que son solo gubernamentales. De acuerdo. Hay cosas que son privadas y hay cosas que son las que debemos de buscar, que son públicas. Claro. Y ahí es donde estamos fallando. No, y debemos de buscar el engranaje y la cohesión de todas estas, ¿no? Eso sería lo idóneo. Hemos fallado. Hay que reconocer como ciudadanos que nos ha faltado tener esta habilidad, este entrenamiento, este arrojo para saberle decir a nuestros representantes políticos lo que buscamos y lo que son nuestros intereses. Evitar ser cooptados y al mismo tiempo tratar de no chantajear, que son tres actitudes. Fíjate, no has gastado un peso, lo único que tiene que cambiar es la actitud. Bien, pero fíjate que en este tema de la discusión se atreven todavía ustedes a decir que tiene que ser sostenible. La sostenibilidad en función de este tipo de proyectos, ¿de qué depende? Para que la gente que nos está escuchando pueda entender, porque dicen, bueno, sostenible, ¿por qué? O sea, ¿qué va a generar para la ciudad? Platícanos, por favor, un poco de pues eso. La sostenibilidad va precisamente aparejada con el orden y el desarrollo. Claro. Una ciudad sostenible es una ciudad próspera, es una ciudad en la que la calidad de vida pues es elevada y es una ciudad que permite generar ciertos intercambios que la posicionan como una ciudad vivible. Pues permite bienestar, ¿no? Que estés contento. Permite bienestar, cero estrés, claro, porque está conectada, porque te permite generar cierta riqueza, desarrollar tus actividades. Y precisamente esta sostenibilidad es un camino que tenemos que caminar, ahora sí andar y construir. Yo siempre insisto en que la participación ciudadana es
básica, pero ahorita tenemos que, además de ponernos de acuerdo, además de hacer estas alianzas, tenemos que darle solidez para poder incidir en estas políticas públicas, porque ni el gobierno puede solo ni debe de hacerlo solo. Y si me permites añadir algo. Adelante, maestro. Hable. Cada vez que tenemos un proceso electoral, hay una competencia de ideas. Estas ideas se supone que están construidas en base a un trabajo que se hizo para recogerlas entre la población. Estas ideas llegan a convertirse en un plan de desarrollo después del candidato ganador. Y después hay que institucionalizar su ejecución. Este proceso es un proceso que pues, hemos vivido por muchos años y que realizamos mal o bien en todo momento, pero no nos está resolviendo las cosas. No, de antemano yo te voy a hacer una crítica severa a los planes de desarrollo. Por ejemplo, siempre esperamos a que el plan de desarrollo nacional esté instaurado para que se haga el plan de desarrollo estatal y luego armonizarlo con el plan de desarrollo municipal, donde si las escaleras precisamente se barren de ese orden, la solución ya hubiera estado dada en muchas cuestiones. No, porque falta un elemento. No, yo pienso que falta el principal elemento, si me permites. Si primero desarrolláramos las ideas o las necesidades municipales, posteriormente las estatales y al último las nacionales, estaríamos solventando gran parte de la problemática. El tema es dónde las discutes. Mira, los organismos deliberativos de la sociedad, en una sociedad normal en este país, en un municipio regular de una ciudad media, capital y comunidades, para decir, acabo de hablar como del 80% del país, es un problema de organización del diálogo. No hay donde ir a dialogar. Si tú quieres ir a hablar con el ayuntamiento dice, no, pues es que nomás podemos estar los regidores, no puede discutir nadie más. Es más, yo voy a discutir en tu nombre, te dice un regidor. Pero difícilmente va a llevar exactamente tu inquietud. A veces sí, cuando los temas son muy sentidos y ya están muy hablados, puede ser que sí. ¿Y hay campaña? Y hay campaña, y hay intención, ¿no? Pero en otros casos no. Entonces, si podemos hacer estos organismos deliberativos, los institutos de planeación, las organizaciones intergremiales, los consejos ciudadanos para el agua, para la movilidad, para el proceso de organización de las plazas públicas. En el caso de una ciudad como San Cristóbal, donde el turismo tiene tanta importancia, pues obviamente el Consejo de Turismo tiene una validez muy grande. Claro. Pero ¿qué sucede? Las sillas se ocupan también como cuotas en ocasiones, como cuotas de partido, cuotas de campaña, cuotas de gremio. Y quizá no logramos descontaminar de lo que es lo político electoral, el proceso de planeación política de la ciudad. Esos son dos... Está usted hablando de otro México, eso no sucede aquí, perdón, me interrumpí. Pero sí, mira, te voy a decir algo que tienes razón y no. Efectivamente no es el México que vivimos. El problema es que el México que vivimos ya lo ensayamos mucho y ya vimos que focalizando el poder en una sola persona y dejándonos que esa persona como buen padre de familia nos administre, nos organice, nos diga qué hagamos, nos diga cuándo nos acostemos, cuándo nos levantemos, no se ha podido. Ya. Hay una gran pérdida de capacidad intelectual, de poder intelectual en la sociedad, que no se administra, que no se trae al gobierno, y hay una gran potencia del gobierno que se gasta sin que la sociedad lo reciba con gusto y lo valore. Ahí hay un tema de actitudes. Yo entiendo que son circunstancias que tienen que ver con el modelo educativo, con la capacidad de entendimiento que una población logra ser homogénea en el proceso de administrar su territorio. Pero tenemos que ir hacia allá, o sea, no podemos no hacerlo. Tuve la ocasión de estar en Tokio durante 6 días. ¿Qué fue lo que vi? Además de una ciudad de 6 pisos promedio, además de una ciudad abigarrada, una ciudad estruendosa. Horizontal, ¿no? Totalmente. No, vertical más. Vertical, perdón. Pero ¿qué vi? Es una sociedad en donde cada individuo sabe cuál es la esfera de derechos y responsabilidades que tiene para con los demás. Son 38 millones de habitantes que cohabitan en una isla, bueno, en una bahía muy grande, un espacio enorme, pero abigarrado, y no chocan entre sí. ¿Qué es lo que tienen? Una educación elemental. Cultura, ¿no? Pero más que eso, hay un proceso cívico, hay un ejercicio de educación cívica constante. Primero empieza en la familia, luego sigue en el proceso de la escuela y después en la vida pública. ¿Dónde se fortalece, dónde termina de cerrarse la pinza?
cuando esos organismos deliberativos realmente tienen efecto en las vidas, en la vida espacial de la ciudad. Eso tarda y a veces no tenemos esa paciencia. O a veces el político de turno dice, yo no tengo el tiempo electoralmente hablando para esperar a que todos estos procesos se desenvuelvan. De acuerdo con usted. Bueno, esa es una gran discusión que siempre vamos a tener con los países desarrollados, pero tendremos que empezar de alguna u otra manera. Y esta gran iniciativa ya fue aprobada, ya tiene una vida, pero ¿en qué estamos atorados en Chiapas? ¿Quiénes le van a entrar? ¿Quiénes no? San Cristóbal sí. ¿Cuándo inician los trabajos? ¿Cuándo serán los foros? Muchas preguntas por hacerte, Sofía. No, claro, y muchas respuestas también. La respuesta es hay que entrarle todos. Si todos habitamos, cohabitamos, queremos ver un estado más próspero, pues todos tenemos que poner nuestro granito de arena desde la trinchera en la que estemos. No nada más el político tiene trabajo, ni el representante de un gremio, ni el presidente de un colegio. Todos absolutamente tenemos que comprometernos con esta visión de ciudad, visión de Estado y visión de país. Porque ese es el urbanismo, pues la participación de todos. Al final del día, estas alianzas nos van a llevar a esa construcción y, pues bueno, San Cristóbal, yo decía, no tiene una oportunidad muy grande en la implementación de estas políticas vía un Instituto Municipal de Planeación, que si bien no le va a dar respuesta inmediata, porque hay que decirlo, es un organismo técnico que trabaja con una visión prospectiva de mediano y largo plazo, sí va a tomar las riendas de lo que no se ve en el cortoplacismo de las administraciones municipales, ¿no? Porque claro, todo va a lo que va moviendo la agenda del alcalde en esos 3 años. Entonces, ese es un tema en lo local que hay que rescatar. Está toda la parte del soporte jurídico, o sea, todo ese andamiaje jurídico que lleva a poder tener una estructura como esta en funcionamiento, se tiene ya, como se tiene en muchas otras ciudades de México, y hay que seguirle apostando a estos consejos, si ya los tenemos locales, hacerlos regionales, metropolitanos. Estas estructuras tienen que caminar, están contempladas en la ley, pero necesitan de mucha tenacidad, de mucha paciencia, de espacios como estos también, porque pues igual son temas que no todos entendemos. La parte técnica tiene que hacer un doble esfuerzo para traducir el mensaje a ciudadanos de a pie, para identificar estos temas comunes, estos proyectos estratégicos, y entre todos jalar parejo, ¿no? Claro. Porque no hay gobierno que pueda resolver toda la problemática. El desarrollo y el orden no se van a dar por sí solos cuando nuestra naturaleza es disruptiva en el territorio. Y bueno, cada quien tenemos que asumir este compromiso con responsabilidad y por amor ahora sí que a... Felicitamos al presidente, a Mariano Díaz, por esta iniciativa, de verdad, y la verdad estamos dispuestos a seguir sumando en este tema. Por último, para cerrar este programa y aprovechando que está aquí el maestro Gabriel Ballesteros Martínez, pues preguntarle, ¿no?, de este tema de índole nacional que ha dado la vuelta y que pues sería muy fácil haberle presentado este tipo de esquemas al presidente de la República antes de que declarara pues como temas de seguridad nacional, el tema del aeropuerto, el tema de Dos Bocas, el tema del Tren Maya, ¿no? Que realmente pone una discusión terrible, y usted es el experto para decirnos cuál es su opinión, ya que usted es un urbanista, usted es un hombre de proyectos, de planeación, abogado, y sobre todo abogado, y que aparte reconoce usted la participación ciudadana de primero los pobres, después los ricos, después los clasemedieros, como parte necesaria, ¿verdad?, del desarrollo de una ciudad. ¿Cuál es su opinión? Pues estoy en lo personal opuesto a lo que sucedió. Me parece que el uso de una medida administrativa como es un decreto para anular el cumplimiento de la Constitución, porque eso es lo que sucedió. En términos eficientes, al decidir el presidente... No ha sucedido, ¿no? Todavía. No, ya. Al momento que el presidente decide emitir un decreto donde señala que ya no será necesario los procedimientos y requisitos previos que cualquier otro ciudadano tiene que cumplir, se viola el principio de igualdad. Okay. Otro, por ejemplo, en medio ambiente, le van a conceder, dentro de los siguientes 5 días a que haga su petición cualquier entidad pública, le deben conceder los gobiernos municipales los resolutivos ambientales provisionales para que puedan liberar la masa vegetal y hacer la obra que quieren hacer. Eso ya es irremediable. Bueno. Si se hace mal, porque ¿para qué son los requisitos previos? Para que no se haga mal. Y si se hace mal, pues ya lo hicieron. Eso es irremediable. Entonces, eso es otra violación a la Constitución. En el proceso de gestión
todos... Le digo que no se dio porque, como decreto porque tal cual dicen los especialistas que no es un decreto propiamente dicho. Ya la discusión en lo legal más Pero tiene íntima y mucho que más ver. precisa, la verdad, habrá que dejarla correr. Yo pienso que no va a prosperar, porque no puede prosperar el que el presidente haya renunciado a tener la paciencia necesaria para hacer bien las cosas como a todos los ciudadanos nos lo No se pide. interesa, claro. Y como a todos nos lo piden. Una de las tareas profesionales que yo tengo es ayudar a los desarrolladores a cumplir con los requisitos que en una vivienda pueden ser hasta 220 trámites. ¿Qué es lo que sucede? Pues el Estado está diciendo, yo voy a construir lo que sea necesario construir porque es una prioridad nacional, porque por seguridad nacional, que no tampoco se explica aquí claramente por qué esa relación se da. Y además de eso, yo me puedo obviar el proceso de auditarme. ¿Por qué? Porque como son de seguridad nacional y son para efectos del desarrollo, el segundo y tercer párrafo del documento lo señalan, que son para infraestructura y para que todo esto se ponga al día. Ese es el razonamiento para decir en rápido que varios de los capítulos enteros de legislación federal, de legislaciones estatales y de legislaciones municipales ya no deben ser advertidas como obligatorias. Claro. Si nos vamos a esas condiciones de juego, mañana pueden liberar un decreto en el cual nos obliguen a hacer cualquier cosa, lo que sea, el absurdo que se nos ocurra. ¿Por qué es tan absurdo este absurdo que se generó? Ya. Y esto es peligroso en cualquier sociedad. Lo que buscamos siempre y lo que se ha pedido y lo que exigimos todos es un Estado de Derecho. Claro. Mientras que podamos jugar todos con el mismo juego, con la misma pelota, con las mismas reglas, pues ya verá uno quién es más ágil, quién corre más rápido. Pero sobre todo, maestro, tener participación en esos grandes temas, porque eso los hace propios, se adueña la sociedad de ellos, ¿no? Mientras no le generes, no le prestes la bolita o la opinión a la gente, pues nunca vas a poder hacer que la gente se adueñe. Pues aquí lo arrebataron prácticamente. Pues muchísimas gracias a ambos dos. contrario. Espero que no sea la última vez que estén aquí en este estudio de público y privado. La verdad, agradezco mucho al maestro Gabriel Ballesteros Martínez, el que hoy haya tenido el tiempo para estar con nosotros, a Sofía Yescas Núñez, que es la directora de la Iniciativa para la Planeación, Desarrollo y Sostenibilidad aquí en San Cristóbal de las Casas. Y agradezco mucho a usted que nos tomó el tiempo de escucharnos y no nos vio ahorita, nos verá seguramente en la noche, sobre este tema que es precisamente importante, porque usted y yo, nuestro hijo que anda en la patineta en la calle debe participar, nuestro vecino o nuestro primo que tiene problemas de discapacidad y que necesita incorporarse a esta sociedad debe participar, porque mi tía Juana que vende los bolillos o la fruta en el mercado debe de participar, y porque todos que vivimos en una comunidad debemos participar en este tipo de decisiones. Muchísimas gracias, soy Carlos Fabre, gracias a ustedes dos. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Listo.